invito entonces que cerremos nuestros ojitos carnales, vamos a abrir los espirituales y vamos a orar. Señor de los cielos, Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, por nuevamente esta oportunidad de esta noche compartir como iglesia. Gracias porque esta congregación ha dicho presente. Te pedimos, Señor, que tú bendigas con toda bendición a cada uno de los hermanos que están aquí en este lugar. Que tú uses a nuestro hermano como instrumento en esta noche para que sea de bendición a cada una de nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, también por aquellos hermanos que vienen de camino, que tal vez no han llegado, pero que sí vienen de camino para estar aquí, Señor, que tú les bendigas, Señor, y les cuides y les protejas y les libres de todo mal y peligro para que lleguen aquí. De la misma forma, los que no han podido estar, que tú también seas con ellos y les bendiga. Por lo tanto, te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, si para los hermanos ha sido un honor que el hermano esté aquí en la noche de hoy, yo también, para mí es un honor. Tener un hombre, Señor, con la experiencia que tenemos, con la madurez, con la preparación, y sobre todas las cosas estamos hablando de un pastor que ha tenido la experiencia de un tiempo en el pastorado, y pues eso a mí es una de las cosas que más me hace sentirme bien, que estamos poniendo en las manos del Señor un varón que nos va a traer la palabra, que va a compartir con nosotros, que va a disertar, que nos va a traer una orientación. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y en este momento paso la parte al doctor Jaime Galarza, nuestro hermano Galarza, que pase por aquí. Él tiene entonces, de ahora en adelante, este momento tan especial para nosotros. Dios te bendiga, Señor te use. Muchas bendiciones en esta noche. Que el Señor te bendiga más. ¿Cuánto estamos contentos de estar aquí? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Feliz de estar aquí en esta noche. Hoy es miércoles 24 de marzo del año 2021 y voy a estar con ustedes también el domingo, predicando sobre la salida triunfal del sufrimiento. Ese es el tema que voy a desarrollar el domingo. En vez de la entrada triunfal, salida triunfal del sufrimiento. Así que usted no se quede, invite a alguien, pase la voz, diga presente, porque ciertamente Dios en este comienzo de la Semana Mayor va a hacer grandes cosas. Ya con el preámbulo de hoy, seguirá haciendo grandes cosas para la gloria del Señor. Estoy muy feliz, me siento honrado. Reciban un saludo de la Primera Iglesia Bautista de Yauco y de mi pastor, el reverendo Juan Nelson Medina Alhueta. Él sabe que yo estoy aquí esta noche. Yo he regresado a mi iglesia madre para hacerme miembro allí y ser parte del liderato de la iglesia y apoyar a mi pastor, a quien bauticé en el 1997 en Guayama. Yo fui pastor de él en Guayama y ahora él es mi pastor. Una cosa más extraordinaria. Lo bauticé a él y a su esposa y ahora ellos son la familia pastoral que está en Yauco, en la Primera Iglesia Bautista de Yauco, y yo he regresado a mi casa, a mi iglesia madre, porque desde julio del 2018 pues Dios se le ocurrió de enviarme de pastor misionero a México, a los niños de la calle, a los menos afortunados, a los menos aventajados. Y allí estamos. Y luego, en el 2019, empezó el Espíritu Santo a hablarme bien fuerte y tuve que renunciar a la Tercera Iglesia Bautista de Ponce, aquí en Jardines del Caribe, en la primera sección entre la calle Villa Final y la avenida Las Américas Final, para irme de pastor misionero a tiempo completo, viviendo por fe entre Cuba y México. El 6 de abril salgo de nuevo para allá. Voy a estar hasta el 8 de mayo entre un lugar y otro para bendecir a mis niños de la calle. Y estoy tan contento que el pastor Abimael Santiago me informa: mira, quería comentarte que alguien en la iglesia sintió que debía apoyar el trabajo misionero
que tú estás haciendo en México. Y se acercó a mí para darme una ofrenda y yo le dije, no, como el pastor Galarza va a regresar en marzo, pues cuando él venga usted habla con él y se pone de acuerdo con él. Pues mire, en esta noche yo voy a aprovechar esa coyuntura para decirle lo siguiente: no hay iglesias pequeñas, ni hay pastores o pastoras pequeños. Cuando en la mentalidad de alguien está ver una iglesia como una iglesia pequeña, le decimos iglesita. Y si el pastor no tiene mucha experiencia y qué sé yo, no tiene estudio, decimos la iglesita del pastorcito o la iglesita de la pastorcita. No. Ni hay iglesitas, ni hay pastorcitos, ni pastorcitas. Hay iglesias con sus pastores. Y las iglesias no se miden por la cantidad de miembros que tiene, sino por los ministerios que sostiene. Esta iglesia puede ser una iglesia misionera. Ustedes no pueden ir a México, pero yo puedo ir en nombre de Dios primero y después en nombre de ustedes. Ustedes no pueden ir a Cuba, pero yo puedo ir a Cuba en nombre de Dios y en nombre de ustedes. Lo que quiero en esta noche es lanzarles un reto a que ustedes un día del mes hagan un culto misionero y se acuerden de los niños de Cuba y de México y levanten una ofrenda especial para yo usarla íntegra, completamente en el trabajo con ellos. Eso no es para mí, no es para mis gastos, no es para mí, no, es exclusivamente para usarlo en el trabajo con los niños de la calle de Cuba y de México. Porque si el Espíritu del Señor puso esto en una persona de esta iglesia, ¿por qué no hacerlo de toda la iglesia? No hay ofrenda pequeña ni grande. Lo que el Señor ponga en su corazón, usted lo aporta para el trabajo misionero, que yo le voy a dar un reporte, un informe al pastor Abimael para que sepan que yo estoy haciendo allá y le envío fotos y todo lo demás. Porque el trabajo es extenso y es hermoso la obra a la que el Señor nos ha llamado. Atender a esos niños es hermoso. Ahora les voy a decir algo más. El martes de la semana pasada, no ayer, el martes de la semana pasada, también fui al comedor de la Kennedy, donde está el pastor chef Iván Clemente. Y allí llevé 4 cajas de ropa en excelentes condiciones para niños hasta de 12 años. Y también llevé una ofrenda especial de 3 clases que di para un grupo de líderes en Brooklyn, New York. Las di por Zoom. Y cuando me llegó el cheque, fue interesante porque yo dije, ay, aleluya, gloria a Dios, este chequecito que lo necesitaba. Oigo que el Espíritu Santo me dice, lo vas a sembrar en el comedor de la Kennedy. Y yo dije, ay, santo. Eso no puede ser el enemigo el que te diga algo así al oído. ¿Y sabe qué? Yo lo sembré. Sin saber que una semana después Dios me iba a dar 3 veces lo que sembré en el comedor de la Kennedy. Un trámite que mi contable aquí me hizo, que de momento pensamos que, Dios mío, no, mire, gracias a Dios, que hasta cometimos unos errores llenando la solicitud. Allá mismo se encargaron de arreglarlo. Y hoy me depositaron el dinero. Y hablándolo con un pastor amigo mío me dice, allá diste tanto y mira cómo el Señor te lo dio 3 veces. Yo digo, ay, santo, mira qué cosa. Porque eso no estaba ni en la agenda mía, pero estaba en la agenda de Dios. Y Dios prueba los corazones así. Cuando tú das algo para el Señor y lo das de corazón, Dios te lo multiplica. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que la viuda había dado más que todos? Y ella lo que dio fue 1 centavo, porque las 2 monedas es equivalente a 1 centavo americano. Y Jesús dijo, esta ha dado más que todos, porque esta dio todo lo que tenía. Pero estos otros de lo que les sobraba. Dios no se agrada de lo que sobra. Dios se agrada de lo que tú le das, que tú tienes. Y Dios lo va a bendecir y te lo va a multiplicar. ¿Cuántos podemos decir amén? Sí, pero amén que sí o amén que no. Que sí que.
Somos iglesia misionera. Amén. Empezando por el hermano que fue el primero que sintió del Espíritu aportar para esos niños. Y lo primero que yo necesito que ustedes aporten es oración. Lo segundo, que me sigan en las redes. Búsqueme Pastor Dr. Jaime Galarza en Facebook, Pastor Dr. Jaime Galarza en Instagram, Pastor Jaime Galarza TV en YouTube, y vea mis programas. Suscríbase, porque mientras más seguidores yo tenga, más posibilidades hay de que eso se pueda monetizar, para que luego entonces me puedan dar alguna ofrenda por algunos anuncios que se pueden pasar por allí. Búsqueme en las redes, apóyeme. Eso es lo segundo. Y lo tercero, la ofrenda que el Señor ponga en su corazón. Así que ese culto misionero de un culto al mes, que sea el día que sea, traiga todas las monedas, hasta la moneda más pequeña. Porque si todo el mundo trae monedas, esas monedas cuando uno las cuenta se convierten en dólares. Y esos dólares, mire, un dólar en México son 20 pesos mexicanos. Así que cuando yo llevo $1,000 de ofrenda, llevo 20,000 pesos mexicanos. ¿Usted sabe todos los niños que comen con eso? Que tienen medicinas, que tienen libros de pintar, libretas, cosas escolares, zapatos, ropa. Ellos son felices. Hay una adolescente de 15 años de la iglesia de Yauco que me hace uno, ¿cómo se llama esto? Como unas moñas. Ella las hace a mano. Unas moñas de niña. Esas moñas valen $6 en México. Dólares. $6. Y ella me las hace. Y me las da. Yo llevé la última vez 50. Si usted viera cómo la felicidad de una niña por una moña de esas, para ponérselas en el pelo, que allá no es accesible. Y ella me las hace ya misma. Me dio 50 cuando yo las llevé. Me dijeron allí, esto aquí vale $6. No muchas de estas niñas pueden tener. Y usted trae y mire la alegría. Yo llevé 25 carritos de plástico que venían como en un tubo así largo. Eso costó bien barato. Ay, Dios mío, si tú vieras esos niños con ese carrito de plástico, parecía que, olvídate, la felicidad. Y yo saqué unos videitos, la foto. Yo dije, ay, gracias, Señor. El trabajo que pasé para llevarme esos carritos, pero cuando veo la cara de alegría de ellos, ¿verdad? Eso es así. Así es que damos gracias a Dios por eso. En esta noche, yo quiero compartir contigo una información extraordinariamente importante. Déjame ver si yo puedo poner esto aquí en el medio. Porque en el medio... Ay, sí, ahí estamos bien, mejor. En esta noche yo quiero compartir contigo una información extraordinariamente importante que va a servir para responder preguntas que tú le tienes al Señor hace tiempo. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, nos dice el Señor de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre, ¿te qué? Los que lo consiguieron, ¿qué dice? ¿Te qué? Te conocí. Y antes que nacieses, ¿te qué? Te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo te conoce el Señor? ¿Desde cuándo te conoce el Señor? ¿Desde cuándo? formarse bien. Eso es lo que dice ahí. Y yo lo creo.
hablando al profeta Jeremías, pero esa palabra del profeta Jeremías también es para ti, y para ti, y para ti, y para mí. Antes de que fuésemos formados en el vientre materno, ya Dios sabía quién tú eras. Pero el salmista dijo: de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Así que el salmista afirma que Dios fue su ginecólogo obstetra, que lo asistió en el parto. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Dice: de ti será siempre mi alabanza. Tú no eres un accidente. Tú eres propósito de Dios y voluntad divina. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero a veces hay cosas que uno vive en la vida que alteran, afectan, de alguna manera inciden en algunas cosas en la vida de uno que uno no comprende a perfección. Nos convertimos al evangelio y no logramos nunca como que superarlas. Y hoy yo he venido a hablarte porque yo quiero hablarle al corazón de tu familia. Quiero hablarle al corazón de tu casa, para que puedas comprender mejor la dinámica de familia, de hogar. Si la Escritura dice que antes de que te formase en el vientre te conocí, estamos hablando de que antes que el espermatozoide de papá fecundara el óvulo de mamá, Dios ya sabía de tu existencia. 80 millones de espermatozoides, 80 millones, compiten para que uno solo llegue. La vida es una competencia hasta antes de uno ser formado en el vientre materno. En la cabeza del espermatozoide hay 23 cromosomas de papá. Y los cromosomas de papá son XY. Y en el óvulo de mamá hay 23 cromosomas que son XX. Cuando se cuela este cromosoma Y, al momento de ser fecundado, de engendrarse la vida, esa criatura es masculino. Pero si son 2X, es femenino. Es el padre el que determina el sexo del bebé. Por eso es que cuando solamente tiene hijas, le dicen: chacho, tú eres un chancletero. Porque es papá el que determina el sexo del bebé. El espermatozoide tiene un rabo, que es este, una cabeza, y él viaja a través de un río que se llama la esperma. Sin esperma, el espermatozoide no puede moverse. Microscópicamente parece un renacuajo. ¿Usted ha visto un renacuajo, un sapito antes de nacer? ¿Cómo se forma? Pues este rabo es lo que le da movilidad. En la cabeza están los 23 cromosomas de papá y en el óvulo están los 23 cromosomas de mamá. Cuando ese espermatozoide entra al óvulo, se forma el milagro de la vida. El óvulo encapsula al espermatozoide, hace esto. Le corta el rabo y se queda con la cabeza. Y hay un pasaje bíblico que dice que nosotros fuimos creados para ser cabeza y no cola. Tú eres cabeza y no rabo. Siempre serás cabeza. Y es mejor ser cabeza de ratón que rabo de león. ¿Oyó? No se deje impresionar usted nunca por las
formas y los tamaños. Las apariencias no impresionan a Dios. Dios conoce la esencia que hay dentro de ti. Dios sabe lo que hay dentro de ti. Dios sabe lo que hay dentro de ti y de mí. Eso se llama esencia. Procura que Dios siempre se agrade de tu esencia, no de tu apariencia, porque la apariencia cambia. Búsquese un retrato suyo hace 50 años atrás, búsqueselo, para que usted vea cómo usted era. Búsquese un retrato suyo de 30 años atrás, de 20, búsqueselo. Digo, no a todo el mundo. Dios y la vida le han hecho lo que me han hecho a mí, que yo me veo mejor ahora que antes. Pero usted ve gente ahora que usted dice, parece que tienen como 15 años más de vida. Pero la verdad es esa. En el milagro de la vida, cuando ese espermatozoide fecunda el óvulo, ocurre el milagro de la vida. ¿Cuánto es 23 más 23? 46. Y esos 46 cromosomas se dividen en 23 pares. Es 46 entre 2 y vuelven otra vez a convertirse en ¿qué? En 23 pares de cromosomas. Cuando genéticamente hay una disfunción de 21 pares en vez de 23, ese niño es síndrome Down o esa niña. Los niños o niñas síndrome Down tienen 21 pares, no tienen 23. Y la genética de hoy día está tan adelantada que te pueden decir específicamente cuál fue el par de cromosomas que no se desarrolló. Pero Dios le da hijos especiales a padres especiales. Estos 23 pares de cromosomas tienen una carga genética de papá y una carga genética de mamá. Entonces va a haber un gen dominante y va a haber un gen recesivo. ¿Cuál es el gen dominante? Pues el gen dominante es de quién esa criatura absorbió más. Entonces, por fuera, usted dice, ay, si esta es la madre pura, aunque sea varón. O niña, mira, si esta salió al padre. Porque los rasgos que dominan hacen que se parezca a quién. A papá o a mamá. Ahora, otra cosa es cómo es ese niño o niña por dentro. Porque por dentro es la esencia y esa es la personalidad. ¿De quién sacó? Porque por fuera se puede parecer a alguien, pero por dentro puede ser de otra manera. A lo mejor Ricardo, por fuera, se parece a Abimael, que él se parece más al tío que a Abimael. Ricardo tiene como más cosas como del tío que del padre. Pero por dentro, a lo mejor es la personalidad de Milagro. Porque por fuera se parece, pero por dentro es lo que es. Y hay niñas que son igualitas que los padres por fuera, pero por dentro tienen la personalidad de mamá. Pero hay niñas que por fuera se parecen al papá y por dentro también se parecen al papá. Entonces cuando ocurre un divorcio, que ya esa mamá no quiere saber nada del papá, cuando se queda con esa hija que es pura padre, lo que tienen es una guerra a muerte todo el tiempo. Y no transan, no negocian.
Y la pobre niña tiene que pagar lo que la mamá no terminó de resolver con el papá. Ella no es responsable de eso, bendito. Entonces, cuando yo los agarro en terapia, como soy psicoterapeuta pastoral clínico, les digo, oye, pero ven acá, ¿y a quién tú quieres que ella se parezca? ¿Al vecino? ¿A quién se va a parecer? Se tiene que parecer, Pastor Nelson, o al papá, o a quién. Porque no se puede parecer al vecino. Hay un problema, mire, yo tengo el hermano que va antes que yo, tuvo 3 hijos. Tuvo 4, pero perdieron el primero no se logró, y tuvieron 3. Un día el nene dice, oye, nosotros todos tenemos nombres con K. El mayor se llama Kevin, el segundo se llama Kermit, y la nena se llama Keren. Yo lo miro así y le digo, oye, no te preocupes por eso. No te preocupes que los 3 nombres sean con K, preocúpate que los apellidos sean los mismos. Eso es lo más importante. Bueno, aunque déjeme decirle algo, hay situaciones en la vida donde personas tienen situaciones que ahora no vienen al caso, pero Dios siempre es Dios de oportunidades, y te da la oportunidad de que tú te levantes y sigas adelante y puedas ser bendecido. Esto es bien extraordinario. El primer día que ocurre el milagro de la vida, se determinan 7 cosas. Mire, número 1, se determina el sexo. Ya le dije que si se cuela el cromosoma Y, es varón, pero si son 2X, es niña. 2, el color de ojos. Se determina el primer día. 3, el color de la piel. Qué tremendo, ¿verdad? 4, la estatura. Así que el primer día se determinó que yo iba a ser varón, con los ojos verdes, de piel blanca y de 6 pies de estatura. El primer día. Cuando eres apenas una micromolécula diminuta que no se puede ver a simple vista. Se necesita un microscopio. 5, el color de pelo y el tipo de pelo también que vas a sacar se determina ese día. 6, todas las precondiciones congénitas. ¿Qué significa esto? El paquete de enfermedades que vienen en los cromosomas de papá y de mamá, te los regalaron ese día. Tú tienes una predisposición a desarrollar ciertas enfermedades, cáncer, problemas en el sistema respiratorio, en el cerebro, en los pulmones, corazón, páncreas, hígado. Tú ves que cuando tú vas a un médico que empieza a preguntarte qué, ¿de qué murió tu papá y tu mamá? ¿Viven? Sí. Sí, no, murió. Ajá. ¿De qué murieron? ¿De qué padecieron ellos? Y van haciendo un historial. Hay quien padezca de diabetes ahí en tu familia, de alta presión, alguien le dio un ataque cerebral, murió del corazón, y te van marcando. Eso es esto. Y número 7, todo el genoma humano del ADN se determina el primer día. ¿Usted se acuerda de la noticia de aquellos 4 muchachos que metieron a la cárcel de por vida? Le dieron cadena perpetua, 99 años. Porque los responsabilizaron de la muerte de una joven en Aguadilla. Y 20 años después, una prueba de ADN los exculpó a los 4 porque ninguno estuvo en la escena del crimen. Que todo fue un caso fabricado. ¿Ustedes se acuerdan de esa noticia? Pero que uno de ellos ya había muerto en la cárcel. Hasta que el tribunal del circuito de Boston ordenó
la prueba de ADN. Porque esos papás seguían insistiendo. Y cuando le hicieron la prueba de ADN, no había muestras de ADN en la escena del crimen. Entonces, ¿cómo tú vas a matar a alguien si no está el ADN ahí? Esto es bien importante. Qué bueno, ¿verdad? Que la ciencia ha aumentado al punto que hoy día, para esclarecer crímenes, una prueba del ADN de la persona puede decidir quién es y quién no es el responsable de esa muerte. Y el ADN te lo pueden encontrar en un cabello, ¿sabes? En una uña. Porque si hubo forcejeo y tú te trataste de defender, en un raspón de piel, te pueden encontrar una muestra de ADN. 7 cosas. Interesante por demás es que usted está 3 trimestres de gestación, 3 trimestres, o 40 semanas ahí dentro de ese primer hogar, que es el vientre materno. Y usted evoluciona en 7 etapas. La primera, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, usted se convierte en un cigoto. De cigoto evoluciona a mórula. De mórula evoluciona a blastocito. De blastocito evoluciona a embrión. De embrión evoluciona a feto. De feto a criatura. Y cuando usted sale del vientre materno y le cortan el cordón umbilical, usted se convierte en persona. Hasta que no le cortan el cordón umbilical, usted no es persona. Usted puede salir del vientre, pero si no te cortan el cordón umbilical, no eres persona. Si mueres fuera del vientre, pegado al cordón umbilical, no murió una persona, murió un ser, pero no una persona. Estas son las 7 etapas de evolución: cigoto, mórula, blastocito, embrión, feto, criatura y persona. 7 cosas el primer día, 7 etapas de evolución en 3 trimestres, 40 semanas. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice la Escritura? Te conocí. Te di por profeta a las naciones. Quiere decir que este llamado de tú estar aquí como un pastor administrador de la iglesia de Jesucristo el Vencedor, eso ya te había sido dado antes. Antes de que Don Vitín, ¿cómo es que se llama tu mamá? Con Felicita, como le dicen a ella, con Nina, se juntaran y te hicieran en el vientre de tu mamá. Eso ya estaba dado por el cielo, mijito. Porque así son las cosas de Dios. Todo lo que usted vive aquí está grabado en un microchip que Dios te puso aquí. El primer día que fuiste formado en el vientre materno. ¿Sabes cómo se llama ese microchip? Registro del alma. Y en ese registro del alma Dios compartió su imagen y su semejanza. Qué brutal. A imagen y semejanza nos hizo Dios. Quiere decir que aquí en el cigoto Él puso un microchip, Nelson, y en ese microchip Dios puso su imagen y su semejanza. Y este microchip comenzó a grabar toda tu vida desde que tú eras un cigoto. Ahora, ¿cómo usted se llama, hermano? Jesús. Si yo le digo, oye Jesús,
Cuéntame ahí algunas de las experiencias que tú tuviste cuando eras un cigoto. Viene Jesús y se queda como así, porque que él me va a poder contar de cuando él era un cigoto. Dígame. No, pero Nelson, como tú eres así tan, ¿verdad? Cuéntame algunas cosas de esas que viviste cuando eras una mórula. Dentro del vientre materno, que es el primer hogar de todo ser humano. O cuando eras blastocito, José, cuéntame ahí cómo te fue. ¿Estabas feliz cuando eras blastocito? ¿Estabas feliz? Esas son experiencias que usted no puede ¿qué? ¿Por qué? Porque usted no las puede recordar a voluntad propia. Pero dejan de existir. Son experiencias que no existieron. Existieron. Pero ¿dónde están grabadas? ¿Dónde están guardadas? Aquí, en el registro del alma. Y esto es una información que yo te estoy compartiendo, que esto está comprobado médica, clínica y científicamente. Esto no es un invento. Esto es de la neurociencia espiritual, de la psicoespiritualidad y de la teoterapia. Esto está comprobado que es así. Tú tienes esa información guardada en el registro del alma. De manera que cuando yo atiendo a un paciente por primera vez, yo le pregunto, ven acá, ¿de cuántas semanas tú naciste? Ay, yo no sé. Pues pregúntale a tu mamá. Averigua. Porque si tú naciste de 38 semanas o de 42, eso es importante. Si naciste de semanas completas o fuiste prematuro, 32 semanas, 30, 28. Hay niños que se han salvado de 26 semanas. ¿Tú sabías eso? Prematuro. Pesaron 1 libra y se salvaron. Yo tengo un primo así, de 1 libra. Contra todo pronóstico decían que no iba a vivir, que no iba a vivir, que no iba a vivir. Hoy día es radiólogo. Vive en la Florida, trabaja en un hospital de veteranos. Ismael Torres Galarza se llama. Primo mío. 1 libra pesó. Mi mamá hace ese cuento. Ese nene que nos creíamos todos que se iba a morir. No tenía posibilidades. El pronóstico médico era que no iba a sobrevivir. Pero Dios tenía un plan. Hoy le sirve al Señor, es pastor asociado en una iglesia. Trabaja en un hospital de veteranos. Y da testimonio de una historia que él no conocía hasta los casi 40 años que él conoció al Señor. Mira qué cosa más tremenda. Y cuando conoció al Señor, entonces ahora él puede testificar que antes que te formase en el vientre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Sobre esto que he dicho aquí, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, duda o comentario? Aproveche ahora que la consulta es gratis. No le voy a cobrar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario sobre lo que hemos dicho hasta aquí? ¿O lo entendieron todo o no entendieron nada? O sea que si en ese tiempo el texto que está ahí, Sí. O en cualquiera de estas etapas. cualquiera de estas etapas, esa mujer sufre algún abandono, puede pasar algo ahí, queda en el registro del alma del bebé. Todo queda grabado aquí. Aquí está el pastor Abimael diciendo, si algo le pasó a esa criatura en cualquiera de estas etapas, como el abandono o cualquier otra situación, queda guardado, queda registrado, grabado. Claro, ahí es que voy a entrar ahora. Precisamente. Ahí es que quiero entrar. Hay 4 cosas extraordinariamente importantes que pueden marcar el resto de tu vida y determinan cómo tú eres hoy. Y tal vez en tu casa no saben por qué tú eres así, por qué hablas como hablas, por qué actúas como actúas.
Y es que pudiste haber sido marcado desde el vientre materno con alguno de estos signos que yo te voy a escribir aquí ahora, y pueden estar predeterminando tu manera de comportarte hoy día, tu manera de ver la vida, tu manera de enfrentar las situaciones. Ojo, 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 ojo con esto. ¿Qué grabé yo en el registro del alma durante esos meses de gestación? Mientras yo estaba en el primer hogar, que es el vientre materno. ¿Qué grabó mi registro del alma? Tú no lo sabes a voluntad propia. Hoy, mientras yo estoy hablando, y tú que me vas a ver luego por internet, por YouTube, mientras yo hablo, el Espíritu Santo va a usar una llave de oro que la va a meter dentro del registro del alma y lo va a abrir para que esa información venga a conocimiento propio hoy a tu vida. ¿Con qué Dios creó todas las cosas en el principio? Con el poder de su ¿qué? La palabra tiene poder. Cuando tú eres un atalaya, cuando tú eres un profeta de Dios, cuando tú eres una trompeta de Dios, un vocero de Dios, cuando tú hablas en nombre de Dios, lo que tú hablas en nombre de Dios se ejecuta, se hace realidad. Si yo te hago una declaración profética, eso ya queda sellado ahí en tu registro del alma, hoy. Pero eso ya venía desde antes. Pero hoy Dios me usó a mí como un profeta para declararte esa palabra profética. Pero eso ya estaba en el corazón de Dios antes. Queda grabado en tu registro del alma, y en el tiempo de Dios, que es el Kairos, Dios la hace realidad, la materializa. Pero ya en el mundo espiritual está hecho. Lo que yo te quiero decir con esto es que mientras yo estoy hablando esto, el Espíritu Santo está trabajando dentro de tu ser y te va a decir, eso fue lo que te pasó a ti. Eso fue lo que tú viviste. Porque esta experiencia que estamos teniendo en esta noche, Dios la está usando para responder preguntas. Jesús, preguntas de años. Y usted que me está viendo por el canal, esta clase está llegando a tu consideración. Dios lo ha permitido porque ha querido que hoy sean contestadas tus dudas y preguntas sobre ciertos estilos de vida y comportamientos y cosas que tú viviste. Y que tú siempre le has preguntado al Señor, 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 Señor. Y hoy el Señor ha venido, te ha salido al encuentro para responderte. Alaba mi alma al Señor. Hay 4 cosas extraordinariamente importantes que se graban en el registro del alma durante tus 3 trimestres de gestación, 40 semanas o las semanas que hayas vivido ahí adentro. Papá biológico fue el que puso el espermatozoide, ¿verdad que sí? Y mamá puso ¿qué? El óvulo. La preguntativa de los 64,000 chavitos es: este papá biológico tuyo, el mío se llama Manuel Humberto Galarza Vázquez, y mi mamá se llama Luzgarda Sierra Rodríguez. Cuando yo nací, mi papá tenía 37 años. Y cuando yo nací, mi mamá tenía 35. Quiere decir que el óvulo de mi mamá tenía 34 años. Porque recuerde que los óvulos nacen con las niñas. Todos los óvulos que las niñas van a usar
en toda su vida nacen con ellas. Cuando el primer óvulo emprende el viaje, esa es la primera menstruación. Cuando el último óvulo se vacía, pues es que ya, cuando ya tú veas que no se te vacía más ninguno, es que se te acabaron los óvulos. Pero sabes que hay una etapa que se le llama ¿la qué? La menopausia, que es antes de que se empiecen a acabar los óvulos. Ese es el aviso que el cuerpo te dice, ya se te están acabando. ¿Y la andropausia? En el hombre es unos estados de ánimo hormonal, son cambios hormonales en el hombre, donde el hombre se cree que tiene 15 años, se cree varón dandy. ¿Te acuerdas de ese perfume de varón dandy que usaba Abimael cuando yo estudiaba con Abimael en la universidad? Él iba perfumado de varón dandy y usaba brillantina Alca. Algunos de ustedes no conocen al pastor Abimael Santiago de esos tiempos. Nosotros nos conocemos de más de 30 años, así que para eso yo sé lo que estoy diciendo. El hombre le da eso, sí, se cree un mamito. Ajá, Papito el Bello. ¿Se acuerdan de ese personaje? Papito el Bello, porque eso es andropausia. Pastor Nelson preguntando eso. No sé por qué estará preguntando eso el pastor Nelson, pero me huele como que el pastor Nelson pregunta, porque el pastor Nelson es de esas personas que yo tengo un amigo, yo conozco una persona, y a veces la persona es quién, uno mismo. Pero eso el pastor Nelson se lo copió del apóstol Pablo, que decía, conozco un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, era el mismo, pero no. Ajá, pero tú sabes que él no decía que era él. Y en ese caso, es importante que sepamos esos cambios que hay. Ahora, en el hombre no, porque el hombre produce espermatozoides hasta que se muere. La mujer no, la mujer nació con todos los óvulos que iban a nacer. Pues es interesante que papi tenía 37 cuando yo nací, así que cuando me engendró tenía 36 y mami tenía 34. Ese óvulo de mami tenía 34 años, que ella ya lo cargaba, porque vino con ella desde que nació. Y si mi papá biológico y mi mamá biológica no tenían la capacidad, la habilidad, la destreza de aceptarme, en ese momento, pero ya esta edad, ¿verdad? Que es una edad como madura, Pastor Nelson. Una edad madura. Esto mi mamá y mi papá tenían edad madura, porque es que yo soy el menor de 8, de 3 sucursales de mi papá. Así que le tengo que contar de eso ya mismo. La preguntativa obligada es, ¿mi papá biológico tenía la habilidad, la capacidad, la destreza de aceptarme? ¿De acompañarme? ¿De amarme? ¿Y de afirmarme la vida? Estas 4 cosas son las más importantes, que están grabadas en tu registro del alma. Ese señor llamado papá, esa señora llamada mamá, ¿te aceptó tan pronto se enteró que tú estabas ahí adentro? Y tan pronto ella se lo dijo a tu papá, le dijo, estoy preñada, estoy embarazada, estoy esperando un bebé. ¿Cuál fue la primera reacción de papá biológico? ¿De alegría? ¿De gozo, de felicidad? ¿O lo que salió de la boca de papá fue una maldición, un arrepentimiento, y este embarazo nos va a fastidiar la vida? Hay papás que han dicho eso.
ay, este embarazo es está en destiempo. Pero eso no lo pensaron cuando ya usted sabe que estaban triviando. No lo pensaron. Papá y mamá me acompañaron mientras yo estaba en el vientre materno las 40 semanas o las semanas que se supone, las semanas que estuve. Por eso es que es bueno que usted sepa de cuántas semanas usted nació. Me amaron, me marcaron con el signo de amor, me amaron desde que se enteraron que yo estaba ahí. ¿Me afirmaron la vida o pensaron en un aborto? Porque si pensaron en un aborto, pues te marcaron con signo de muerte. Si no te amaron, te marcaron con desamor. Si no te acompañaron, te marcaron con abandono. Y si no te aceptaron, te marcaron con rechazo. Papá y mamá, o uno de los dos. Porque papá tiene una comunicación telepática con su bebé, porque lo engendró. Y tiene 23 cromosomas de él. Hay una comunicación. Él está dentro de ti por la semilla que engendró en ti. Y cualquier cosa que papá diga, repercute en esa criatura, aunque sea un cigoto, una mórula, un blastocito, un embrión, un feto, una criatura, o llegue a ser persona. Mire esto, mire esto. Yo le dije todo lo que pasa el primer día, ¿verdad que sí? A los 18 días, el corazón comienza a latir. Despierta el corazón y empieza a latir. Pum, 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 pum. 18 días después. A las 12 semanas, ya se cumplió el primer trimestre. El canal auditivo del bebé despierta y escucha el primer sonido que escucha todo bebé, la voz de mamá. La primera voz que escucha un bebé en un vientre es la voz de mamá. En el holocausto de Hitler contra los judíos, cuando los rusos llegaron y pudieron detener la guerra, habían trasladado cientos de mujeres judías y les habían quitado los hijos. Los habían llevado a unos orfanatorios católicos. Y cuando se acabó la guerra, esas mujeres judías fueron a los orfanatorios católicos a buscar a sus hijos. Y los sacerdotes decían: ay bendito, aquí hay cientos de niños. ¿Cómo vamos a poder entregarle a usted su hijo si no sabe? Nosotros no sabemos de quién son hijos. Y ellas dijeron: ustedes no, pero nosotras sí. ¿Cómo es? Nosotras sí. Nosotros vamos a venir esta noche a las 10 de la noche y vamos a cantar una canción de nana hebrea que nosotras, las mujeres judías, le cantamos a todos nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos escuchen nuestras voces, se van a levantar y van a venir a nosotras. Hay un video en YouTube de eso. Ellas fueron, cantaron y los niños despertaron y cada uno venía ¿a quién? A su madre. Sin equivocación. ¿Por qué? Porque el primer sonido que graba un bebé es la voz de mamá. 12 semanas, a las 16 semanas despierta el sistema auditivo para escuchar sonidos externos. Así que si usted le ponía música, oyó música, oyó la voz de papá. Si papá acompañó a mamá en el embarazo, porque si la abandonó, el bebé no escuchó la voz de papá. Tal vez escuchó la voz de una vecina entremetida, de esas que se meten en las casas y empiezan: ¡eso es nena!
Porque miraban como si era puntiaguda o redonda, una cosa así, ¿verdad? Los que son mamás aquí, ¿saben de lo que hablo? Las vecinas entremetidas. Mire, y cuando los bebés nacen, que esas vecinas se meten en las casas para coger los bebés y bañarlos, porque le encanta darle como el primer bañito. Usted ve los bebés riéndose con esas vecinas entremetidas, porque ya conocían la qué. Ya conocían la voz. No estoy inventando. Lo ideal, Jesús, es que este papá y esta mamá te hayan marcado con aceptación, con acompañamiento, con amor y con la vida, te hayan afirmado la vida. Acompañamiento significa que durante todo el embarazo que tú tuviste dentro de la barriga de tu mamá, tu papá también estaba ahí. Pero que mamá se ocupó de ti. Porque aunque tú estás dentro de la barriga de mamá, mamá te puede abandonar si usa drogas, alcohol, si no come bien, si se expone a un estilo de vida no apropiado. Eso es abandono. Porque es un tipo de abandono, no físico, porque mamá no cogió y te sacó del vientre, pero se descuidó de ti. No comió bien, no te cuidó, no fue a la cita, no guardó el reposo, la cama, todo lo que decían los viejitos antes. El acompañamiento no es solamente que esté alguien contigo, es que te acompañe para cuidarte, para defenderte, para protegerte. Eso papá y mamá tenían que habértelo dado. Amor. Este papá y esta mamá tenían la habilidad, la capacidad y la destreza de amarte. Porque le voy a decir algo. Yo atendí una adolescente de 18 años. 18, que tenía un nene de 6 años. Pastor Nelson, si esta nena de 18 años tenía un hijo de 6 años, ¿a qué edad lo parió? A los 12. Y si lo parió a los 12, ¿a qué edad quedó preñada? ¿Tú te crees que a esa edad tú tienes esta capacidad? Por eso es que en el certificado de nacimiento tuyo, ahí dice qué edad tenía papá cuando tú naciste y qué edad tenía mamá. Quítale un año para ver la edad que tenían cuando te engendraron. Porque bendito Dios, si tu mamá tenía 15 años o 16 o 17, ¿ya tendrían la capacidad de estas 4 cosas? Y yo he atendido adolescentes que cuando han venido a la oficina, yo tengo que preguntar, ¿ustedes son hermanos? No, él es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí, él es mi hijo. Y cuando hemos hablado en privado, lo engendró a los 12. ¿Tú te crees que a los 12 años uno tiene como papá, papá de 12 años, uno tiene la habilidad, la capacidad, la destreza de aceptar, de acompañar, de amar y de afirmarle la vida a un bebé? Él 12 y la mamá 17. Se ponen a jugar a lo que no deben. Pastor Nelson.
Y pues, pero esto es demasiado importante porque ya estoy aterrizando. Despegamos, volamos, ya estoy aterrizando. Para irnos, ¿verdad? Porque no puedo permitir que se vayan tan tarde. ¿Por qué esto es importante? Porque yo te quiero preguntar a ti que me estás viendo en esta transmisión especial que Dios lo ha permitido. Y tú que estás aquí. ¿Tú puedes recordar si en tu niñez tú tenías dificultades cuando alguien te rechazaba? ¿Tú puedes recordar si en tu niñez, en tu adolescencia, cuando alguien te dejaba, te abandonaba, tú caías en crisis? Cuando no te amaban como tú esperabas ser amado. O cuando un familiar moría, o si hablaba en tu casa del tema de la muerte, tú entrabas en crisis. Porque con toda probabilidad, quizás tal vez, tú fuiste marcado con uno de estos signos sin saberlo, pero eso está grabado ¿dónde? En el registro del alma. Y esa información está ahí. Y tú siempre te has cuestionado. Amas al Señor, cantas, das clases, predicas, diriges, eres presidente de ministerio, estás comprometido con Dios, con esta obra, con la iglesia donde tú te hayas criado y demás. Pero algunos de estos temas te desestabilizan. Te menean el tapete, el piso, te lo menean. Yo he querido hablar de este tema esta noche porque yo quería hablarle al corazón de la familia, porque vamos a suponer que ninguno de ustedes, ninguno, haya tenido problemas con estas áreas. Pero puede ser que dentro de su casa un hijo, una nieta, un nieto, un sobrino, un hermano haya tenido esa dificultad. Yo atendí a una pastora que me dijo que su niño de 12 años un día le dice: mami, ¿por qué tú me quisiste abortar? Y la mamá se quedó: nene, ¿pero de dónde tú te sacas eso? Mami, ¿por qué tú me quisiste abortar? No, yo no sé de dónde tú te sacas eso. Y ella me dice a mí que ella fue a la clínica a abortarlo. Ya le habían puesto el sedante cuando ella oyó una voz que le dijo: si lo abortas te mueres. Y ella suspendió el aborto ahí en el momento. La estaba acompañando su mejor amiga. Ya habían pagado. Y él: no lo voy a abortar. Ella se convierte 7 años después, cuando el nene tiene 7. Y cuando ya tenía 12, es que ella se hace pastora. Y el nene le dice: yo no sé por qué, mami, pero yo sé que tú me trataste de abortar. Le voy a contar algo. Yo tengo una sobrina que cuando quedó preñada, sin casarse, quedó preñada sin casarse. Una tía le dijo a ella: yo te pago el aborto. Tú estás muy joven, tú vas a desperdiciar tu vida, no vas a terminar de estudiar, abórtalo. Cuando esa bebé nació niña, cuando esa bebé nació, no soportaba que la persona que le ofreció el aborto la cogiera en brazos. Nunca la quiso. Y se preguntaban: ay, nosotros no sabemos, esta nena nunca ha querido a la tía, nunca. Y cuando la nena me cuenta: tío, ¿sabes una cosa? Me cuenta. Eso lo escuchó ¿quién? ¿Y dónde quedó grabado? En el registro del alma.
Si le cuento las historias que yo le podría contar que he vivido en mi oficina, no terminamos, aquí hacemos una vigilia. Ay, me gustaría venir por una vigilia aquí. Más adelante, para verano. Para verano vengo para vigilia. Porque mire, en el registro del alma tuyo hay información que tú no puedes recordar a voluntad propia, pero hoy el Espíritu Santo ha metido una llave de oro y ha abierto ese registro y te está hablando al Espíritu y te está diciendo, porque has tenido problemas siempre con el rechazo, con el abandono, con el desamor y con la muerte. Pero yo no he venido esta noche a hablar de problemas, yo he venido a hablar de soluciones. Yo he venido a decirte que el Espíritu Santo tiene el poder de meterse dentro de ese registro del alma y sanar tus rechazos, tus abandonos, tu desamor y tu muerte. Y devolverte lo contrario a rechazo, que es aceptación, lo contrario a abandono, que es acompañamiento, lo contrario a desamor, que es amor, y lo contrario a muerte, que es vida. Dios nos aceptó. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Antes que te formase en el vientre. David dijo, bien que en oculto he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad que lo dijo? Mire, aunque usted sea producto de una violación, de un incesto, de una relación de fornicación o de adulterio, yo no sé lo que dice la Biblia tuya, pero la mía dice que Dios me conocía antes. Yo no soy quien. Es más, dice la Escritura que a los adúlteros y a los fornicarios, ¿quién los juzgará? ¿Verdad que lo dice así? Los juzgará Dios. Violentaron la inocencia de una niña de 11 años para que concibiera y diera luz a los 12, y a los 18 años ella no pudiera manejar a este niño de 6. ¿Usted sabe quién la preñó? Su padre borracho, que la usaba desde los 9 años y la usó hasta los 13. Ella nunca dijo quién fue el padre de esa criatura, hasta que en crisis no pudo manejarlo, lo vomita, lo denuncia. Esto va a delitos sexuales de la policía, esto va al tribunal, fiscalía procesa, le radica cargos al padre, el juez ordena una orden de ADN. ¿Y sabe cuánto salió? 99.99. ¿Usted sabe lo que es desde esa edad? Siendo violentada su inocencia, su ingenuidad, su ignorancia. Y uno se cuestiona y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto pase? Yo atendí a una joven que su historia es la siguiente. De niña fui criada en el Evangelio. Aprendí a amar a Jesús y a Dios. Pero fui abusada sexualmente dentro de la iglesia por un líder de la iglesia. Ese líder era el pastor de la iglesia. Y ese pastor era mi padre. ¿Ah? ¿Cómo te queda el ojo? ¿Cómo te queda el ojo? Tú que te pasas quejándote porque la pestaña te duele y la uña no te jasca. Hay gente que se queja de tontería. Y esa mujer se bebía las lágrimas en mi oficina y me cuestionaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando fui abusada? Mire, le voy a decir algo. Lo que le voy a decir suene duro, es fuerte. Seguramente tú tal vez no lo entiendas en el momento, pero te lo voy a decir. Nada pasa por casualidad. Dios es soberano. Dios no tiene la culpa de cómo es la gente. La maldad de la gente
Dios no es culpable de eso. Pero si Dios permite algo en tu vida, por más crítico que sea, como lo que te acabo de contar, o como la historia de esta jovencita, es porque Dios sabía que tú tenías el poder, la autoridad, la fuerza para enfrentarlo. Yo soy un sobreviviente de cáncer. Soy resiliente espiritual. Y yo le doy gracias a Dios, porque cuando Dios permitió la crisis mía en el 2015 y ha permitido las situaciones que yo he enfrentado, Dios sabía que yo podía. No por mi fuerza, sino con su fuerza. No es con ejército. ¿Qué le dijo David a Goliat? No es con espada ni jabalí. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo hoy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es con mi fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Cuando yo leo la historia de este hombre, creador de la resiliencia, creador de la logoterapia, estoy hablando de un hombre que estuvo en los campos de concentración nazi, que fue sacado del entorno de su familia. Hacían 6 meses que se había casado. Ay, Dios mío, esto se me ha ido de la mente. Este hombre hacían 6 meses que se había casado y lo secuestran junto a su esposa, su papá, su mamá y 2 hermanos, una hermana y un hermano. Los llevan a Auschwitz, a los campos de concentración nazi. La mamá la matan a su papá, matan a su esposa, matan a su hermano, matan a su hermana. El único que sobrevive es él. Víctor Frankel. Él era un clínico de hospital. Y cuando empezó a ver que los judíos se quitaban la vida porque no soportaban lo que pasaba en los campos de concentración, él empezó a contar chistes y a dar terapia grupal. 3 años después, Víctor Frankel sobrevive a los campos de concentración de nazis. Cuando los rusos entran, que detienen la guerra, empiezan a enviar unos camiones para salvar a los judíos. Y llega este camión y empiezan a entrar judíos desesperados por salvarse. Y cuando él se iba a montar en el camión, lo detienen porque ya está lleno, no cabe. Y tuvo que esperar 6 horas más en lo que otro camión venía. A las 6 horas vino otro camión, él se pudo montar en ese camión. Cuando él llegó al refugio y preguntó por las personas que se habían ido en el camión antes de él, le dijeron, todos están muertos, porque era un camión de clandestinaje, era de los alemanes, y le hicieron creer a los judíos que era para salvarlos, y los llevaron y los mataron. Víctor Frankel duró 90 y tantos años, escribió libros, El hombre en búsqueda El hombre en búsqueda de la realidad, escribió La logoterapia, dio charlas, dio conferencias, se casó de nuevo, tuvo una hija y murió enseñándole a la gente a que lo piensen 2 veces antes de quejarse. Lo que parecía una crisis, una desgracia y una calamidad, Dios la convirtió en una bendición. Cuando Dios permite que pasemos por cosas, es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de enfrentarlo, pero tenemos que hacerlo con la asistencia del Espíritu Santo. Solo Dios nos puede dar la fuerza y el aliento y el ánimo para convertir el rechazo en aceptación, el abandono en acompañamiento, el desamor en amor y la muerte en vida. Porque mi Dios me aceptó, me acompañó, me amó y me afirmó la vida cuando mi papá y mi mamá no tenían la capacidad para hacerlo. Yo iba a morir cuando iba a nacer.
Pero Dios vino en mi auxilio. Mi mamá se debatía entre la vida y la muerte y ella recuerda que 3 mujeres se metieron en su cuarto y le pidieron permiso que si le permitían orarle. Ella dijo, ay, yo me siento tan mal, que hagan lo que quieran. Mi mamá dice que hablaron unas palabras raras, oraron por mí y nos salvamos los dos. Pero en ese momento el doctor estaba hablando con mi papá, diciéndole, necesito que firme cuál de los dos usted quiere que se salve, porque no podemos salvarlos a los dos. Y mi papá cogió aquel papel y dijo, se va a hacer lo que Dios quiera. Y lo echó al zafacón. Dios vino en nuestro auxilio y nos dio vida a los dos. Y de un pronóstico de muerte nos dio vida. ¿Usted se imagina si se hubiese muerto esta preciosidad? es que Dios es tremendo. Chacho, olvídate de eso. Esta ha sido la mejor versión que ha hecho la madre que me parió. Ay, santo, pero yo la tengo controlada, sometida ahí. Como la vieja criatura cuando se me quiere salir, yo la tengo sometida. Mire, realmente yo fui bendecido. Porque cuando mi papá tuvo su primera hija, tenía 14 años. Cuando tuvo su segundo hijo, tenía 18. A los 19 y después a los 20 tuvo los otros 2. El papá que yo tuve no fue el papá que tuvieron mis hermanos. Era ignorante, inmaduro. Y se casó con mi mamá, que había sido su primera novia, pero como mi papá era prieto y bajito, no lo quisieron. Y mi abuela era prieta. Mi abuela era negra, de San Antón. Y no quería a los negros. Y después de mi papá haber saltado, brincado y hacer toda la cosa, se encontró con mi mamá en un tren de Brooklyn, en una estación de trenes allá, y la persiguió. Y mi mamá se fue con mi papá porque en el building donde ella vivía había un violador que estaba violando gente y ya había violado 2 primas de ella, y mi mamá, con miedo a que la violaran, se fue con papi. Duró 58 años con él. Y cuando mi papá se la llevó y se fueron a casar, el sacerdote que los casó, firmando los papeles, ahí mismo le dio un ataque al corazón y se murió. Pero ya había firmado los papeles. Ahí en la misma ceremonia. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo que yo te quiero decir con esto es que Dios me dio la bendición de tener otro papá. Y cuando yo escucho las historias de mis hermanos, ¿verdad? Yo digo, ay, Dios mío, mi papá nunca faltó a una graduación mía, nunca. Pudo ir a todas mis graduaciones, incluyendo la graduación doctoral, de maestría, de doctorado, porque como no estudió, para él, que sus hijos estudiaran era lo más grande. Siempre estuvo en mis momentos más importantes, en mi bautismo, en todos los momentos más importantes. Yo tuve otro papá. Y cuando ahora hablo con mis hermanos, qué bueno que el evangelio llegó a la vida de ellos y ellos han perdonado. Y han entendido esto que yo he enseñado. No tenía la habilidad en ese momento. ¿Qué puede hacer uno cuando tiene un papá y una mamá que no tenían la habilidad, la capacidad, la destreza para darte lo que tú necesitabas? Lo mejor es que si Dios te da la oportunidad y la vida, ahora puedas entender. A veces uno arrastra cosas. Yo le digo a los adolescentes cuando vienen quejándose de los papás, yo le digo, ven acá, ¿y tú conoces la historia de tu papá? ¿Cómo? ¿Qué sabes de la historia? Yo no sé nada. Siéntate y pregunta. ¿Cómo fue su niñez, su adolescencia? ¿Cómo lo criaron? ¿Cómo lo trataron? Antes de juzgarlo. Porque entonces la misericordia y la compasión de Dios en amor te van a permitir entenderlos mejor. Si hoy Dios te ha hablado y te ha mostrado lo que tú
has estado enfrentando, es porque Dios quiere sanarte. No quiere que tú sigas como estás. Te quiere sanar. Te quiere sanar a ti, a mí, a todos. Y aquello que esté dentro de nuestro ser, que no sepamos a voluntad propia y esté en el registro del alma, Él lo sana. Él nos dio sanidad. A mí me encanta cuando dice que Jesús recorría toda la Galilea enseñando la doctrina del reino de Dios, que es el amor, predicando las buenas nuevas de salvación, sanando las dolencias del alma y las enfermedades del cuerpo. Jesús ayudaba a todos los necesitados. ¿Sabes qué? Las dolencias del alma son estas cosas. Porque las enfermedades son físicas, pero las dolencias son en la interioridad de tu ser. Jesús tiene el poder para sanar el alma herida. Y si tú has sido marcado con rechazo, abandono, desamor y muerte, hoy el Señor te dice que Él te acepta, Él te acompaña, Él te ama y te afirma la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Yo he venido a romper, a deshacer las obras del enemigo. Eso es una buena noticia. De hecho, el evangelio son buenas noticias. Esta noche es noche de sanidad para ti y para los tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los que nos están viendo. Oro por los que han recibido esta palabra. Oro, Señor, por los que han estado al encuentro de esta verdad que liberta, sana, restaura. Y te pido de una manera muy especial que toques el corazón herido, el alma herida y sanes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los que están al alcance de nuestra voz. Porque te lo pido creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Despedimos esta transmisión hasta una próxima transmisión especial. Que el Señor te bendiga.